inmenso para todos aquellos que están en sus casas participando con este opinario. Son realmente parte de este opinario, de esta discusión. Y vamos a la respuesta a la pregunta que le hicimos con anterioridad relacionada con la política mexicana y el movimiento estudiantil. La pregunta va: ¿cree usted que el movimiento estudiantil contra el candidato Peña Nieto le va a restar votos a este candidato a la hora de ser elegido el próximo 1 de julio? Ahí tenemos la respuesta. El 48% dice que sí le va a restar votos, el 42% dice que no, el 10% dice que no sabe. Está muy nivelado aquí la opinión de la gente. Es obvio que los que opinan que sí son los que me imagino que quisieran verlo pues fuera, ¿no? Les gustaría tenerlo como presidente de México. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona esto porque va faltando cada día menos tiempo para las elecciones de México, pero voy a compartir con todos una noticia que ha causado un revuelo total de manera internacional, porque primero fue el asombro de la familia Reagan, luego la indignación de muchos estadounidenses al enterarse de que una casa de subastas británica puso en remate una muestra de sangre del expresidente Ronald Reagan, sangre tomada en un momento crítico de su vida y también del país. Vamos a ver. La indignación de los allegados al expresidente Reagan nace de un hecho que consideran abusivo. La casa de subastas asegura que la sangre que contiene el tubo de ensayo fue tomada por una laboratorista el 30 de marzo de 1981. El día en que John Hinckley Jr. disparó contra él en Washington. La muestra habría sido guardada celosamente por la empleada del hospital George Washington, a donde llegó el presidente entre la vida y la muerte. Por eso, los representantes de la familia dicen que, si fue así, la ampolleta no le pertenecía de ninguna manera a la trabajadora y que todo obedece a un acto cobarde. Pero quien la vende no es la trabajadora que ya murió, sino su hijo, que explica en una carta la procedencia del tubo, que adquirió valor precisamente por la etiqueta del centro médico que aparece original. La Fundación Ronald Reagan dice que si la historia es verdadera, va a utilizar todos los medios legales para detener la venta o la compra de esa sangre, cuya mayor oferta se acercaba esta semana a los $10,000. Leana Astorga, Soy TV. Bueno, a propósito, nos llegó una última información relacionada con esta noticia, y es que acaban de suspender la subasta sobre la sangre del expresidente Ronald Reagan. ¿Por qué? Pues porque yo creo que la familia ejerció muchísima presión sobre esta situación y pues vamos a ver qué pasa. Yo creo que eso definitivamente, o sea, va a ser devuelto a la familia o definitivamente no va a terminar siendo subastado. Bueno, pero yo pregunto, ¿qué hacía una enfermera guardándose para sí un tubo de ensayo llenito de sangre de Ronald Reagan en 1981? Pensaba venderlo, después pensó con mente empresaria, no sé qué hizo, pero ¿por qué lo guardó? ¿Por qué lo guardó? Y precisamente ahora, ¿por qué decide llevarlo a la venta justamente hoy? ¿Será la crisis que apretó? ¿Será que dejó de ser un trofeo sentimental para volverse una propiedad económica? Eso es... Y nunca sabes, la gente muchas de las veces adora a ciertos personajes y a lo mejor ella quería tener un recuerdo vivo, porque es un recuerdo vivo del presidente en ese entonces. ¿Quién sabe? Bueno, a lo mejor pensaban o alguien quiere hacer un clon de Ronald Reagan, o a lo mejor si existieran los vampiros estuvieran buscándola por ahí, todos desesperados porque sería sangre añeja de muy buena calidad. Entonces, imagínate. Bueno, y también queremos que usted participe sobre este tema, no sobre el tema de los vampiros que están buscando la sangre añeja, sino si usted cree que es una ofensa a la memoria de Ronald Reagan la subasta de su sangre. Entonces queremos que usted pues nos responda a través de soytv.com y como siempre pues tendremos la respuesta inmediatamente después de la pausa. Pero antes de la subasta de la sangre de Ronald Reagan, pasamos al tema migratorio y específicamente a un libro, ¿verdad? Sí, por supuesto, porque en la semana le habíamos dado nosotros seguimiento acá en el opinario a las personas que llegaban indocumentados y a las leyes que los deportaban del país. Pero ¿qué pasaría si usted tiene la posibilidad de llegar a este país y luchar por sus sueños? Entonces a lo mejor le haría falta leer el libro de Yesid Arango, que lo tengo acá en el estudio para compartir con nosotros un poco. Bienvenido acá al opinario. Giovanni, muchísimas gracias. Déjame hacerle una pregunta. ¿Cuál es el principal obstáculo de un inmigrante cuando llega a este país? Bueno, yo creo que hay varios. El principal es el idioma. Si una persona no adquiere el idioma, le es muy difícil
culturizarse o asimilar la cultura americana. Eso es uno de los principales. Los otros es a veces los papeles de migración, y la persona tiene que tener un plan para poder hacer eso. Si no hace un plan para lograr legalizarse, también le va a ser muy difícil llegar a maximizar su potencial dentro del país. Doctor, ¿y puede todavía este país dar espacio a más inmigrantes, a que realmente los inmigrantes se integren de una manera pues más avanzada? Porque esto es evolutivo, o sea, la cuestión cultural es evolutiva. Lo que se vio ayer, antier, el año pasado, ya no es igual para los que vienen nuevos, ¿no? Bueno, en mi libro yo les hablo precisamente de cómo otras culturas lo hicieron. Y los Estados Unidos son una nación que ha sido construida directamente por inmigrantes de todas partes del mundo. Los alemanes vinieron, los irlandeses, los italianos. Y casualmente, Sergio, estas personas también pasaron por los mismos procesos que estamos pasando ahora los latinoamericanos o los hispanos. El proceso se les repitió, ellos también fueron discriminados. Textualmente hay una parte que menciono ahí donde a los irlandeses les decían que eran los causantes de todos los problemas de la ciudad de Nueva York, que porque eran peleadores, que porque eran de otras religiones. Y precisamente lo mismo que nos están a nosotros colocando como labels en estos momentos, son los mismos labels que le pusieron a los italianos, a los irlandeses y a los asiáticos que también llegaron a este país. Así que hay espacio, los Estados Unidos está construido a base de inmigrantes y siempre va a tener inmigrantes mientras sea la nación más poderosa del país. Bueno, yo estuve leyendo un poco sobre su libro. Por favor, si lo puede mostrar en la cámara para todas las personas que puedan o que se sientan perdidos en su llegada a los Estados Unidos, sepan qué hacer. ¿Cuál es sintéticamente su mejor consejo para las personas que están atravesando este tipo de situación? La persona cuando llega acá tiene que saber exactamente qué es lo que va a confrontar, las etapas por las cuales tiene que pasar. En cada una de esas etapas tiene que tener unas metas. Entonces el libro le ayuda a que en cada etapa, qué meta va acoplando, que haga una planeación a corto, mediano y largo plazo. Y en cada 6 meses mire esas metas y diga, bueno, ya acoplé esto, déjame moverme a la próxima etapa. Tener muy claro cuáles son las metas en cada etapa es muy importante. Y saber que tiene que pasar por depresión, por una cantidad de cosas que a veces le va a hacer querer volver al país, pero que de todas maneras tiene que salir adelante para poder obtener el sueño americano. Y es de ahí de donde viene el título de su libro, que dice inmigrante rico, inmigrante pobre. O sea, es de la manera en que el inmigrante maneja esta situación, estos consejos de que puede ser pues una persona exitosa o puede ser una persona que realmente no lo es. Sergio, sí y no. Inmigrante rico, inmigrante pobre es así porque no importa el estatus de la persona cuando llegue al país, sea rico, sea pobre, tiene que pasar por las mismas etapas que pasó el rico y pasó el pobre. Ahora, es esa actitud que tú mencionas, el que tú decidas si te vas a integrar o no, el que te va a mantener siguiendo siendo un inmigrante rico o un inmigrante pobre al final del proceso. Claro, y entonces en este estadio mental que puede tener la persona, que creo que ustedes lo pueden llamar algo como que psicología transcultural, ¿no? Exactamente. Cuando ocurre el cultural shock, ¿cuáles son los síntomas o cuáles son los trastornos más comunes que tiene una persona al enfrentarse a este tipo de situaciones? Ok, el choque cultural, que es la primera etapa, que va de más o menos en los 6 primeros meses, a alguna gente le sube un año, hay varias cosas que pueden pasar. Un encantamiento con la cultura. Le parece que esto es una luna de miel, que esto es hermoso, que todo es perfecto, todo le parece muy bien. Pero hay otras personas que el choque cultural se les hace más difícil y entran en un estado depresivo. Inclusive el sistema inmunológico de la persona lo hace más propenso a tener ciertas enfermedades porque está bajo estrés, bajo el choque de la nueva Y justamente cultura. hay mucho de eso en este momento ahorita, sobre todo después de la crisis. ¿Usted cree que todavía es posible el sueño americano para mucha gente que cree que realmente ya lo ve muy distante? El sueño americano todavía es posible y el sueño americano en este momento consiste en saber diversificar. Es decir, la persona tiene que reinventarse continuamente en este país. La gente cambia de profesión y esa es una de las cosas que los Estados Unidos tiene que no tienen otros países. Cuantas veces quieras, Sergio, tú te puedes reinventar en este país de una profesión a otra y los medios están dados para eso. Así que el sueño americano está en la reinvención, que es lo que requiere la sociedad actual y el capitalismo actual. Estar constantemente reinventándonos para poder ser exitosos y no mantenernos en una sola área de trabajo, ni en un solo potencial, sino en los diferentes potenciales que el ser humano tiene para poder Entonces usted sobresalir. aconseja que la gente no se regrese a sus países de origen, porque está viendo mucho también de eso, Por ¿no? supuesto que no, porque aquí todavía se puede lograr el sueño americano. Y aunque yo viajo mucho por diferentes países de Latinoamérica, y aun cuando aquí estemos en crisis,
es más llevadera la crisis en los Estados Unidos que en los países latinoamericanos. Por supuesto, y a mí me llama un poco la atención, y ojalá, y de esto va a ser mi pregunta ahora, porque hay muchas personas que llegan acá a los Estados Unidos, cuando tienen un trabajo se conforman con ese trabajo, bajan la cabeza y siguen, y posiblemente en el primer trabajo que encontraron puedan pasarse el resto de sus vidas, descuidan la educación, no saben qué van a hacer, se sienten como perdidos en medio de un laberinto. Entonces, si alguna persona quiere tener acceso, digamos, a este libro de usted que viene siendo como un manual del inmigrante, como la Biblia, para tener éxito en la vida, ¿cuáles son las vías más rápidas para que pueda alcanzar este tipo de ayuda, en este caso del libro y en caso de que requiera de sus servicios? Bueno, el libro lo pueden pedir en Amazon.com, lo pueden buscar en algunas librerías hispanas que ya estamos ofreciéndolo, como Lucianos en Hialeah y en Miami. También tenemos la Librería Universal y muy pronto va a estar en todas las librerías hispanas para que la gente tenga este manual, como tú lo llamas, que en realidad eso es lo que es un manual, que mucha gente que lo ha leído me dice, ojalá yo hubiese tenido este libro antes. Y no es solamente para el que acaba de llegar, es también para el que lleva aquí varios años y no ha podido encontrar la manera de cómo hacer esa transición a la cultura americana. Y también para que mire, fue lo que me faltó en la etapa 1, me faltó hacer esto, déjame hacerlo y empezar a acoplar todas esas metas que tiene que acoplar. Doctor, rápidamente una última pregunta, porque se nos acaba el tiempo. ¿Usted cree que esas personas que ya tienen orden de deportación aplica también sus consejos? O sea, ¿ellos también se pueden reinventar? ¿O qué pasa con esta gente? ¿Ya realmente tienen una sentencia de que tienen que regresar? Exacto, pero hay una recopilación de lo que pueden haber aprendido aquí que les puede servir de mucho allá. El mero hecho de saber el idioma inglés ya es una profesión en otro país fuera de los Estados Unidos. Así que les sirve, se pueden llevar lo que aprendieron acá y transmitirlo a las otras personas que están allá, inclusive hacer conferencias sobre cómo es la situación de ellos aquí en el país. Bueno, muchas gracias por acompañarnos acá. Le confieso, doctor, que yo estoy todavía en la etapa del wow, así que tengo que también leer su libro. Gracias por acompañarnos acá en El Opinario. Muy amable. Sergio, muchas gracias gracias por haber participado. Gracias. Nos vamos a ir a la pausa. En cuanto regresemos, le diremos cuál es uno de los peores flagelos que afectan a la educación en los Estados Unidos. Ya volvemos.